Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá les dejo el segundo video del repaso y ya, bueno, ya esta sería nuestra última lección antes del examen. Entonces, vamos con ello. Y recuerden que lo que les he dicho con los últimos dos videos, si tienen alguna duda o consulta, si algo de lo que digo en este video no queda claro, por favor, nada más me lo hacen saber. Entonces, bueno, empezamos. La pregunta uno nos dice, con respecto a la medición de la pobreza por el método multidimensional, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Un hogar que se clasifica como no pobre bajo el método multidimensional necesariamente debe ser también clasificado como no pobre bajo el método de la línea de pobreza. Esa es incorrecta. Nosotros sabemos que ser clasificado como pobre con respecto a pobreza multidimensional no implica necesariamente calificar como pobre, perdón, ser clasificado como no pobre bajo pobreza multidimensional no implica ser clasificado como no pobre bajo línea de pobreza y viceversa. Hay una intersección importante entre una y otra, pero no, ¿cómo se llama? Es perfectamente posible que un hogar no tenga 20% de privaciones en el IPM y que aún así tenga un ingreso que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no es correcto. El hogar se clasifica en condición de pobreza si todos los miembros tienen una brecha educativa y sus ingresos no alcanzan para comprar los bienes y servicios de la canasta básica. Eh, no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo que determina si se es pobre por IPM es 20% de privaciones. Lo de que los ingresos no alcancen para comprar la canasta básica es medición por línea de pobreza. El hogar se clasifica en condición de pobreza si las privaciones que tiene suman 20% o más. Exacto. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería C. Y por último, el hogar se clasifica como pobre extremo cuando hay privaciones en todas las dimensiones del índice. No, en el IPM no existe distinción entre pobreza no extrema y pobreza extrema. Solo hay hogar pobre o no pobre. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería C. Dos. Al analizar el origen de la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el carácter multifactorial y estructural de este fenómeno según lo visto en clase? Nosotros hemos visto que, ¿cómo se llama? Que había muchas formas en las cuales, digamos, había causas múltiples para la desigualdad en términos de ingreso. Una es en la que uno piensa inmediatamente, eh, desigualdad en los ingresos del trabajo. Incluso dentro de la desigualdad de los ingresos del trabajo, hay factores muy importantes, cuestiones institucionales, mercados segmentados, eh, capital humano, etcétera. Pero también hay gente que tiene más factores de producción que solo su trabajo. Hay gente que tiene capital que le pueda proporcionar rentas. Entonces, ¿qué, qué opción calza mejor con, con esos hechos que vimos en clase? La desigualdad es producto exclusivo de las diferencias en el esfuerzo individual y la cantidad de horas que cada persona decide trabajar en el mercado. No, se explica principalmente por falta de crecimiento económico, ya que la desigualdad tiende a desaparecer de forma natural cuando el PIB aumenta sostenidamente. Tampoco. La primera, a veces uno no decide qué tantas horas trabajar, por ejemplo, cuestión de desempleo o de subempleo. Vimos que no necesariamente, o sea, que la relación entre PIB y, perdón, entre crecimiento y desigualdad es más compleja que entre pobreza y crecimiento. Surge de la interacción entre la distribución de la propiedad de los activos, capital, las brechas en la formación de capital humano y el funcionamiento de las instituciones laborales, en efecto. Ok. De nuevo, C. Ok, y bueno, la última D es una consecuencia directa de las políticas fiscales redistributivas, las cuales son la única fuente que determina la posición de los hogares en la pirámide de los ingresos. No, todos los factores que comentamos en C influyen. Ok. No solo las políticas fiscales redistributivas. Ahora, la 3.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la interpretación del coeficiente de Gini como herramienta de medición de la desigualdad? A. Un valor del coeficiente de Gini igual a 1 indica que la sociedad es perfectamente igualitaria en su distribución del ingreso. No, más bien indica que es perfectamente desigual. En B. Valores del coeficiente de Gini más cercanos a cero indican que la sociedad presenta menores niveles de desigualdad. Exacto. Ok. Mientras más cerca esté el coeficiente de Gini de cero, más se acerca la curva de Lorenz a la curva de perfecta igualdad. Pero leamos las siguientes opciones también. C, el coeficiente de Gini mide exclusivamente la cantidad de ingresos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria, no tiene ninguna relación. D, una curva de Lorenz que coincide con la línea de 45 grados representa un coeficiente de Gini cercano a 1, no, representa un coeficiente de Gini igual a 0. 4. Al analizar la relación entre el crecimiento económico y las condiciones de equidad social según lo estudiado en clase, ¿qué conclusión se puede extraer sobre su impacto diferenciado? A, el crecimiento económico reduce automáticamente la desigualdad de ingresos al elevar la productividad de todos los sectores por igual. No, ¿cómo se llama? Vimos que la relación entre crecimiento económico no es tan simple como la relación entre pobreza y desigualdad, que sí veíamos, perdón, entre pobreza y crecimiento, que hemos visto muy claramente que sí, que pobreza y crecimiento económico y reducción de la pobreza sí parecen ir de la mano a largo plazo. Eh, muy claramente, pero en términos de desigualdad y crecimiento económico, la relación no es tan clara. Existe una relación clara entre el crecimiento y la reducción de la pobreza absoluta, pero su efecto sobre la desigualdad no es evidente y puede aumentar en fases iniciales, en efecto. ¿Ok? Eh, Esos fueron los hechos que estudiamos en clase. C, el crecimiento económico solo impacta positivamente en la reducción de la pobreza multidimensional sin afectar los ingresos per cápita. No, tampoco es cierto. De hecho, muchas veces el crecimiento económico, el impacto más inmediato que uno puede apreciar en cómo se llama, en cómo contribuye a reducir la pobreza de los hogares hace que los hogares en promedio reciban mayores ingresos eh, y también abarata ¿cómo se llama? Abarata el costo de, de sus bienes. Sí, abarata el costo de los bienes que consumen. Entonces, por línea de pobreza, perfectamente también puede verse un impacto positivo. B, la desigualdad es una condición necesaria y permanente para que exista crecimiento económico sostenido en los países en desarrollo. Vimos que tampoco la explicación es tan sencilla como eso. O sea, vimos que no hay una explicación tan sencilla como la desigualdad incrementa con el crecimiento económico, la desigualdad se reduce con el crecimiento económico. Los, los datos son mucho más complejos que eso y bueno, en particular vimos que parece que las intervenciones a lo largo de la historia de los gobiernos parecen, si existe alguna relación de monotonía, parece que los gobiernos también han intervenido para perturbarla, así que es muy difícil siquiera juzgar si una relación de monotonía tan simplificada como las que nos proponen A y D es siquiera testeable. Ok. Entonces, la respuesta correcta sería B. 5. ¿Cuál de los siguientes métodos para calcular la condición en que se encuentra la pobreza en que se encuentra la pobreza en Costa Rica utiliza como referencia la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares ENIG? Pobreza multidimensional, línea de pobreza, costo de la canasta básica, línea de condición de los hogares marginales. Ok, entonces, bueno, lo primero es eh, de métodos para la medición de la pobreza. C y D no son. ¿Ok? Pues pobreza multidimensional y línea de pobreza, ¿cómo se llama? Digamos que no estudié tanto y esta me llega a salir en el examen, ¿cómo distingo yo entre cuál va a ser la correcta? Bueno, hay un modo de hacerlo es recordar qué datos necesitamos para calcular la línea de pobreza. La línea de pobreza necesitamos datos de la encuesta nacional de hogares y la encuesta nacional de
ingresos y gastos de los hogares. ¿Por qué? Porque necesitamos datos sobre los ingresos y el número de miembros eh, en promedio, perdón, el número de los ingresos y la cantidad de miembros de los hogares. Y necesitamos datos sobre sus patrones de consumo. Y esa es información que podemos encontrar en la encuesta nacional de ingresos de hogares y en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Pues, línea de pobreza. Seis. Asuma que todas las empresas del país deben pagar un 20% de sus ingresos en impuestos de utilidades, sin importar su nivel de ganancias. Este dinero se utiliza para financiar el programa de becas estudiantiles para hogares de bajos ingresos. De acuerdo con esta información, podemos decir que estas políticas son eh, el impuesto es regresivo y el gasto progresivo, el impuesto es proporcional y el gasto progresivo. Ambas políticas se basan en el principio del beneficio, ambas políticas son progresivas. Ok, bueno, el impuesto es proporcional. ¿Por qué? Sí, porque sin importar el nivel de ganancias de las empresas, todas pagan una misma proporción eh, de, de impuestos. Eh, Ahora bien, el gasto es progresivo. ¿Por qué? Porque este dinero se utiliza luego para financiar becas a estudiantiles para hogares de menores ingresos. Entonces, el impuesto es proporcional y el gasto es progresivo. 7. Marque la opción que no corresponde a uno de los principales objetivos de una política social que busca un mejor estado de bienestar. Busca reducir la desigualdad mediante un incremento generalizado a beneficios individuales. Busca reducir la desigualdad mediante la ampliación de mejores oportunidades. Busca reducir la desigualdad mediante la ampliación exclusiva de mejores ganancias empresariales. Busca reducir la desigualdad mediante una readecuación de los impuestos para hacerlos más eficientes y equitativos. Bueno, busca reducir la desigualdad, pero lo único que hace es ampliar exclusivamente eh, las ganancias empresariales. Eh, entonces, la respuesta sería C. Sí, todas las demás opciones describen maneras un poco más coherentes de reducir la desigualdad. Incrementos generalizados de beneficios individuales, ampliación de mejores oportunidades, readecuación de los impuestos para hacerlos más eficientes y equitativos, eh, pero perdón, eh, ampliación exclusiva de mejores ganancias empresariales no parece ser coherente con esto. Sobre todo por lo que dice de exclusiva. O sea, es perfectamente posible ¿cómo se llama? Que digamos que ganancias empresariales más altas sean consistentes con reducción a la desigualdad, pero como dice que es una ampliación exclusiva, eso nos da la pista de que no parece ser la respuesta correcta. Ahora, en la 8, ¿cuál es el principal objetivo de lograr combinar políticas universales y selectivas según el estado de bienestar? Para maximizar en forma exclusiva la eficiencia económica, no queremos mejorar también la equidad. Para maximizar las políticas universales, por cuanto son mejores que las selectivas, no tiene sentido, porque si fueran mejores que las universales, perdón, que mejores que las selectivas, no buscaríamos combinarlas, sino usar exclusivamente las universales. Para que ambas políticas se complementen y juntas amplíen la cobertura y efectividad. Para que ambas políticas combinadas logren eliminar la pobreza. Eh, bueno, es eh, para empezar con todo lo que hemos analizado hasta ahora en el curso, ya ustedes saben de que, que eliminar la pobreza a punta de intervención estatal es, es una labor, digamos, básicamente imposible, por no decir imposible. Eh, digamos, eh, pensando que sea también un objetivo demasiado ambicioso, de- el objetivo a corto plazo sería reducir la pobreza, no eliminarla eh,
totalmente. Ese no es el objetivo de, de combinar políticas universales y selectivas. Eh, y, y ¿cómo se llama? También de todo depende del enfoque, como uno lo vea, digamos. Las políticas universales, sobre todo, muchas parecen ser consistentes con un enfoque de redistribución horizontal. Y en el enfoque de redistribución horizontal, no se busca, eh, ¿cómo se llama? Eh, o sea, no, lo que se busca no es eliminar la pobreza, sino cubrir a toda la población, independientemente de su nivel de ingresos, ante riesgos que todos podemos padecer independientemente de nuestro nivel de ingresos. Entonces, la respuesta correcta sería la C. Ahora la 9. Según el más reciente informe del Estado de la Nación, la inversión social pública se define como el conjunto de recursos que el Estado destina a la provisión de servicios, transferencias y acciones orientadas al bienestar y desarrollo de la población. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de inversión social pública? Em, los recursos que el Estado destina exclusivamente a salud y educación, no, puede incluir también vivienda, los fondos provenientes de organismos internacionales para el desarrollo económico, no, la inversión social pública en Costa Rica está financiada sobre todo con impuestos internos. Eh, de los recursos que el Estado destina a mejorar la calidad de vida de la población mediante servicios directos, transferencias monetarias o financiamiento de instituciones públicas. En efecto, sí. eh, bueno, de los ingresos tributarios utilizados para pago de deuda pública, no, ok, eh, digamos, por ejemplo, en Costa Rica durante muchos años de esto les voy a hablar un montón ya para el tema 6, pero por ahí, digamos, en principio, los ingresos tributarios no, para financiar deuda pública no necesariamente están destinados a inversión social pública. Por ejemplo, en el video pasado les hablaba de la crisis de los 80. Bueno, una de las instituciones que generó más gasto superfluo, no, superfluo, creo que superfluo sería un halago que, digamos, que generó gasto muy mal destinado, hasta el punto de tal vez contribuir a la desaceleración económica de Costa Rica hasta llevarnos a la crisis de los 80. Fue una institución que se llamaba Corporación de Desarrollo S.A. CODESA. Eh, entonces, CODESA, CODESA era una institución pública destinada a crear y financiar empresas, básicamente. Lo que pasa es que los datos comprueban que las empresas de CODESA, básicamente todos los años en los que operaron con pérdidas, al menos las más grandes. Entonces, bueno, eso fue generando una acumulación importante de deuda y era deuda no destinada a inversión social pública, sino deuda destinada a financiar eh, de, eh, inversión, inversión en empresas insostenibles. Corporación Costarricense de Desarrollo S.A., perdón, creo que solo dije Corporación de Desarrollo S.A., Corporación Costarricense de Desarrollo S.A., pues. Eh, entonces, bueno, les pienso hablar bastante más de CODESA en el tema 6, pero de momento nada más nos sirve como un ejemplo de que la deuda pública no siempre financia inversión social pública. Ahora, 10. Según la encuesta nacional de hogares, Senado 2025, los hogares pobres, tanto por línea de pobreza como por índice de pobreza multidimensional, presentan tasas de desempleo significativamente mayores que el promedio nacional, lo que evidencia una relación estrecha entre exclusión laboral y pobreza. ¿Qué conclusión sobre equidad se desprende de ese dato? ¿El desempleo no guarda relación significativa con la condición de pobreza en Costa Rica? No, el párrafo nos está diciendo todo lo contrario. B, las políticas de empleo son igualmente efectivas en todos los segmentos de la población. No,
para empezar no es cierto y después el párrafo no nos está diciendo nada que, que nos permita deducirlo. C, la tasa de desempleo alta en hogares pobres se explica exclusivamente por decisiones individuales de no buscar trabajo. No, el mismo inciso nos está diciendo que la decisión de desempleo es, perdón, que el factor de desempleo es muy importante y desempleo nosotros sabemos por definición es gente que está buscando trabajo pero no lo consigue. Entonces solo nos queda la opción D. eh, la opción D, existe una trampa de pobreza en la que el desempleo y la pobreza se refuerzan mutuamente, revelando inequidades estructurales en el acceso al mercado laboral. Ok, entonces, eh, ¿por qué es esa? Bueno, y porque estamos claros en que A, B y C no son correctas. Pero más allá del descarte, bueno, eso tiene que ver con que la opción D sea la correcta, tiene mucho que ver con lo que yo les he comentado de que incluso en contextos de crecimiento económico hay situaciones que hacen que pueden perpetuar la pobreza, ¿ok? Y a eso le llamábamos trampas a eso se le llama trampas de pobreza y una es una retroalimentación entre desempleo y pobreza que se refuerzan mutuamente. Eh, y bueno, lo que yo les había dicho de la investigación reciente en economía conductual, como la INATAM, de que digamos, del problema de optimización más difícil que enfrenta, que enfrenta una persona con respecto a otra cuando la decisión que toma es determina si va a poder comer o no. Es de que ese problema de optimización es mucho más complicado ¿cómo se llama? Que el de una persona que no se tiene que preocupar si va a comer o no. Entonces, bueno, eso hace que todo eso se los comentaba como factores que hacen que la pobreza se llegue a autoperpetuar. La 11. Por lo general se dice que la inflación produce ganadores y perdedores. ¿Cuál de los siguientes grupos sería el más probable perdedor de un proceso inflacionario? Los que pidieron prestado a tasas de interés fija, no, esos más bien ganan. ¿Por qué? Porque pidieron a un interés nominal dado y la inflación hace que esa plata que pidieron prestada valga menos cuando la devuelven que cuando la pidieron. Entonces ellos salen ganando. Los que pagan un alquiler nominal fijo por la casa, no, pagan un monto fijo de plata por alquiler y esa plata ahora vale menos gracias a la inflación. Entonces salen ganando. Quienes tienen ingresos indexados a la inflación, no, más bien esos ni ganan ni pierden. ¿Por qué? Porque sus ingresos se ajustan a la inflación. Entonces, quienes tienen ingresos o salarios nominales fijos, es la correcta por descarte, pero también, ¿por qué? Porque si usted recibe un monto de plata fijo y esa plata, gracias a la inflación, vale cada vez menos, entonces usted sale perdiendo. Entonces, respuesta correcta, D. 12. En una comunidad de Costa Rica, una familia vende frutas en la feria, compra materiales para su casa y además cosecha hortalizas para el autoconsumo. ¿Cuál de las actividades antes mencionadas no se incluye en la medición del PIB de Costa Rica? Venta de frutas en la feria, compra de materiales para la casa, consumo de hortalizas cosechadas en casa, ninguna, todas forman parte del PIB. Bueno, nosotros habíamos dicho que el autoconsumo o la producción doméstica eh, son cosas que no se contabilizan en el PIB. ¿Por qué? Porque nunca llegan a tener un precio de mercado para llegar a ser valorados. Entonces, la opción correcta sería C, consumo de hortalizas cosechadas en casa. C. Usted está analizando si comprar el cubo de 104 sobres del álbum Panini el Mundial 2026, que tiene un precio de 67.500 colones, o en su lugar depositar ese dinero en un certificado a plazo de un año que le garantiza un 6% de intereses real. El Banco Central proyecta que el índice de precios al consumidor aumente de 200 a 214 de un año a otro. Con base en la información anterior, usted decide depositar el dinero en el certificado a plazo. ¿Cuál sería el efecto sobre su poder adquisitivo al final del año?
Es un ganador porque su poder adquisitivo aumenta, es un perdedor porque su poder adquisitivo disminuye, se mantiene igual porque la tasa de interés compensa exactamente la inflación. No se puede terminar con la información dada. Bueno, y el ejercicio básicamente nos está dando una pista de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver si la inflación, que se mide con la tasa de cambio, el índice de precios al consumidor, es mayor o menor que, ¿cómo se llama? Eh, que el interés, ¿cómo se llama? El, que el interés que nos ofrecen en el banco. Eh, Creo que el espíritu del inciso era interés nominal, eh, porque si, ¿cómo se llama? Si fuera interés real, o sea, yo estos ejercicios los fui tomando de otras fuentes, exámenes anteriores, entonces, no, ¿cómo se llama? No, sí, si había algunos typos, entonces creo que se me fueron acá. Pero digamos, sí, dice un precio de 67.500 en su lugar depositar el dinero en un certificado a plazo de un año que la garantía es un 6% de intereses. De, si es un interés real, entonces de nada nos serviría saber la inflación directamente. eh, o sea, el poder adquisitivo va a incrementar porque si nos ofrecen un 6% de interés real, eso quiere decir que el banco en el que realicemos el certificado de depósito a plazo nos va a compensar por la inflación. O sea, ¿cómo se llama? Que con base en la inflación va a asegurarse de que la plata que tengamos valga un 6% más de lo que valía con respecto al valor real que tenía cuando la depositamos. Entonces, sí, esto es un typo. ¿Ok? Entonces, eso es un typo y lo que estamos buscando es si ese 6% de intereses nominales eh, es mayor o igual que la tasa de inflación. Entonces, calculamos la tasa de inflación. La inflación es 214 menos 200 sobre 200 y eso sería igual a 7%. Entonces, la inflación es superior al interés nominal que percibimos y entonces saldríamos perdiendo, nuestro poder adquisitivo disminuye. 14. Ey, un panadero produce pan artesanal, para ello compra harina por 500 colones y vende el pan final al consumidor por 1.500 colones. Según el método de cálculo del PIB visto en clase, ¿qué valor debe contabilizarse para evitar la doble contabilidad? Lo único que se tiene que contabilizar es el pan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los bienes intermedios no se contabilizan. Entonces, se pensaría que el valor de la harina ya está incorporado en el valor del pan. Igual nosotros vimos en clase que, digamos que la ciencia económica avanzó mucho cuando entendimos que no son los costos de producción los que valorizan los bienes finales, sino que son los bienes finales los que en última instancia valorizan los costos de producción. Pero ahí en la práctica hay que hacer algunas simplificaciones para, ¿cómo se llama? Para hacer mediciones factibles. Entonces, la respuesta correcta sería únicamente los 1.500 del pan por ser el valor del bien final. Eh, Ahora, los 500 de la harina por ser el insumo principal, no, más bien queremos contabilizar los bienes finales. La suma de ambos montos, 2.000 para reflejar todo el costo de producción, no, más bien queremos, ¿cómo se llama? Evitar una doble contabilidad. De ninguna de las anteriores tampoco es correcta porque la C sí es correcta. 15. Una persona de 25 años decide dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente a estudiar una maestría a tiempo completo y no busca empleo. Según las características, las categorías del INEC, ¿en qué grupo se clasifica esta persona? Población desempleada, fuerza de trabajo, fuera de la fuerza de trabajo o subempleada. Ok, nosotros sabemos que, ¿cómo se llama? La población en edad de trabajar y esta persona está en edad de trabajar. Eh, Seguía en
fuerza de trabajo y fuera de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la gente con disposición y deseo de trabajar, encuentren o no trabajo, es decir, empleo o desempleo. Y fuera de la fuerza de trabajo está la gente que no busca empleo o que no tiene y que no busca empleo. Entonces, o sea, que no quiere y que no trabaja ni tiene deseos de trabajar. Entonces, eh, no busca empleo y decide dejar su trabajo, entonces salió de la fuerza de trabajo. 16. Cuando se habla de las fuentes del crecimiento de la productividad, ¿a cuáles factores se está haciendo referencia? Bueno, y nosotros vimos tres elementos principales: capital físico, capital humano, progreso tecnológico, que son precisamente la opción C. Eh, pero de ahí, aumento de la demanda y tamaño del sector público, no, ¿cómo se llama? Ni siquiera los mencionamos en la discusión, pero ¿cómo se llama? Eh, del, eh, sí, ni siquiera los mencionamos en la discusión y en el inciso B que menciona recursos naturales, de eso lo mencionamos como con un asterisco, ¿verdad? Decíamos que la relación entre crecimiento y recursos naturales es como mínimo compleja. A veces incluso puede obstaculizar el crecimiento, como con la enfermedad holandesa. Y ¿cómo se llama? Acá de nuevo, tamaño del sector público, ni siquiera entró en nuestras discusiones. Eh, ¿Cómo se llama? Habíamos visto fuentes, vías por las cuales el sector público podía contribuir al crecimiento económico: infraestructura, investigación, educación, una buena institucionalidad, etcétera, pero digamos, no tenía que ver exclusivamente con si el sector público acaparaba una gran parte de la economía o no. Y crecimiento de la población, ustedes saben que, ¿cómo se llama? Que a mí me resulta súper interesante ese argumento que les comentaba de teorías del crecimiento económico endógeno, pero bueno, eso se los mencioné yo y no, y se los mencioné como un pequeño paréntesis en la clase. Entonces, en las que la verdad nos enfocamos es sobre todo capital físico, capital humano, progreso tecnológico. Em, ¿Cuál de las siguientes acciones describe una acumulación de capital humano? El capital humano es todos los conocimientos con los que cuenta la fuerza de trabajo, gracias a la experiencia o a la formación eh, que tengan. Entonces, la construcción de una nueva carretera, no; la compra de maquinaria agrícola, no; la capacitación técnica de los trabajadores, sí, en efecto. Ay, el descubrimiento de un yacimiento petrolero, no, tampoco. Ok. Eso es, ¿cómo se llama? Infraestructura, capital físico privado, capital humano, recursos naturales. 18. En un país el PIB real aumenta 4%, pero la población aumenta 6%. Con base en esta información, ¿es correcto afirmar que el PIB real per cápita aumenta, disminuye, no cambia o no hay suficiente información disponible? Bueno, el PIB per cápita, real en este caso, es PIB real entre población. Entonces, si nos dicen que el PIB crece en un 4%, pero la población aumenta en un 6%, entonces PIB crece más que población y por tanto el PIB per cápita disminuye. ¿Cuáles son las tres dimensiones principales del índice de desarrollo humano? Bueno, en el IDH nosotros hemos visto que las dimensiones que se consideraban era salud, medida por esperanza de vida; educación, medida por años de escolaridad; ingreso, bueno, capacidad de consumo, que se mide con el PIB per cápita. Entonces, la correcta sería A. Inflación, desempleo y criminalidad, nada que ver. Capital físico, capital humano y recursos naturales, tampoco nada que ver. Exportaciones, importaciones e inversión extranjera, nada que ver. Y la última de este video y del repaso
Nos dicen, Arabia Saudita tiene enormes reservas de petróleo que le generan ingresos cuantiosos y un PIB per cápita elevado, pero su economía depende casi exclusivamente de ese sector y ha tenido dificultades para desarrollar industrias manufactureras o de servicios competitivas. Al mismo tiempo, la entrada masiva de dólares por exportaciones petroleras ha encarecido sus exportaciones no petroleras y ha hecho más baratas las importaciones. ¿Cuál de los siguientes conceptos describe mejor la situación de Arabia Saudita? A, círculo virtuoso, porque los altos ingresos del petróleo financian la acumulación de capital físico y humano. El inciso no nos está exponiendo eso para nada. B, enfermedad holandesa, porque el éxito exportador del recurso natural sobrevalúa la moneda e inhibe el desarrollo de otros sectores. En efecto, esa es la situación que nos está describiendo. En particular, la enfermedad holandesa se refiere al caso en que de un sector intensivo en un recurso natural crece mucho, exporta mucho. Cuando exporta mucho, eso mete mucha moneda extranjera a nuestra economía. Cuando se mete mucha moneda extranjera a nuestra economía, eso encarece nuestra moneda y al encarecer nuestra moneda, encarece nuestras exportaciones y deprime a los otros sectores exportadores. Entonces, esa es la situación que nos están describiendo. Enfermedad holandesa. Ahora bien, el resto, productividad total de los factores, porque el petróleo aumenta la producción más que proporcionalmente al trabajo y al capital. El, el párrafo no nos está diciendo nada de eso. Para hoja del ahorro, porque los altos ingresos desincentivan la inversión en sectores alternativos. Tampoco. La paradoja del ahorro, para empezar, no es eso. Y digamos, el inciso no nos está hablando nada al respecto. Entonces, eh, sí, eso sería todo. Eh, bueno, y entre este video y el anterior ya tendrían 40 preguntas. Igual que el primer parcial, el examen es de 40 preguntas, es de selección única. Eh, tien- perdón, tienen 2 horas para resolverlo y, y entre el tema 4 y el tema 5. Entonces, sí, eso sería todo. Y bueno, les deseo muchos éxitos estudiando en estos días y cualquier duda que tengan estoy a la orden. Y bueno, muchos éxitos en el examen. Nos vemos y que estén muy bien.